Hola amigo, buenas tardes. Les habla John Rodríguez. Estuvimos analizando en una de las tantas promesas y palabras que nos enseña nuestro Señor Jesucristo en la Biblia. Hoy quiero compartir con ustedes la forma como Jesús fue a 3 casas distintas, y muy seguramente nosotros nos vamos a identificar con ese tipo de casas, con esas casas donde Él fue, porque lo que más anhelamos es que Jesús venga a nuestra casa, entre a nuestra casa, entre a nuestro corazón, se entrone y que cene con nosotros. Siempre es lo que es nuestro mayor anhelo, pero sin querer también vemos en los ejemplos de lo que le pasó a Jesús en estas 3 casas, y creo que también somos susceptibles a cometer ese mismo clase de comportamientos. Entonces, los invito a que escuchen atentamente la palabra, la analizamos y solo nos queda preguntarnos cuál es nuestra casa, cómo recibimos a Jesús en nuestra casa. Entonces, sin más preámbulos, iniciemos. Dice la palabra en Lucas 10:38. Aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba más por los quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Entonces, Jesús está en casa. Analicemos la palabra. Marta y María eran amigas de Jesús, porque ellas dos eran hermanas ¿de quién? De Lázaro. Entonces Jesús muy poco iba a las casas y ellas lo invitaron a Jesús para que fuera. Jesús fue, y esto me hace recordar una vez que en alguna de las empresas que trabajé venían extranjeros. Uno de ellos no tenía quien lo acompañara al centro, una zona complicada de la ciudad de Bogotá, y yo lo acompañé. Entonces me dio curiosidad que él quería ir al centro a buscar librerías. El concepto de él es que donde estén las librerías independientes en una parte peligrosa, a él le pueden robar todo. Lo único que no le podían robar era el conocimiento. Y tenía razón, porque en esta palabra también vemos eso, que Marta estaba más preocupada por sus quehaceres que por el conocimiento, y María estaba más preocupada por el conocimiento que los quehaceres. Entonces, vamos a ver cómo le fue a Jesús ahí. Primero, Marta cometió la peor de las imprudencias que uno puede cometer con mi Señor. Primera, cuestionarlo. Marta cuestionó a Jesús cuando le dijo que no ve pues que mi hermana está sentada ahí sin ayudarme, como diciendo: ¿qué hace ahí sentada escuchando lo que no, y venga a darme ayuda? Marta tenía la cabeza, el cuerpo ahí, pero la cabeza en otros lados. Y María tenía cuerpo y cabeza escuchando la palabra de Dios. Marta cuestionó a Jesús. Segundo, cuestionó a su hermana y quería meter a Jesús en un problema familiar que no debería haber estado. Tercero,
Esto nos enseña también que cuando Jesús habla, uno debe dejar de hacer todo, y todo es todo. O sea, cuando hay palabra de Dios, la concentración en cuerpo, alma, espíritu, mente debe estar ahí. ¿Por qué? Porque una palabra de las que Jesús emita nos salvará o nos sanará o nos librará de muchas cosas. Y eso nosotros no lo hemos entendido por el diario vivir, por el agite, por el afán del mundo. No lo hemos entendido. Entonces, pues esta es una de las formas en como nosotros estamos recibiendo a Jesús en nuestras casas. Dios nos enseña que cuando estemos preocupados, hagamos un alto en el camino y hablemos con Él. Nosotros cuando estamos preocupados, a veces hacemos alto del camino, pero buscamos al hombre, no buscamos a Jesús. Y mire que María llevó la mejor parte, porque fue la que escuchó la palabra de Dios. Entonces, pues no, los invito a que cuando haya palabra de Dios en tu casa, pares y escuches, porque en una de todas esas palabras que Dios emite hay promesas, hay guía y hay salvación. Los invito a que cuando llegue esa palabra paren, hagan un alto en el camino y hablen con el que tienen que ser, que es con mi Señor Jesús, con mi Dios, con el Espíritu Santo. Porque en esa palabra vas a encontrar respuestas de todo lo que tú pediste. No se trata de solo que tú te sientes o te arrodilles y ores. A veces rece y repita lo mismo y nunca esperes respuesta de la palabra de Dios. Ahí está la respuesta. ¿Quieres una respuesta para tu oración? La encuentras en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no viene vacía, viene llena de promesas. Entonces ese es nuestro primer ejemplo que tenemos para cuando Dios viene a nuestra casa. Entonces esa es una casa, la casa de Marta es una casa de los preocupados, de los distraídos, de los miedosos. Esa es la casa de Marta, que le ponen cuidado a todo, le tienen miedo a todo, viven preocupados por todo, por no escuchar la palabra, por no poner en práctica la palabra. Si yo lo pido y yo lo creo, Él lo escucha, Él lo dice, Él lo hace. Entonces, creo que pues no debemos permitir que nuestra casa sea la casa de los preocupados. Cuando haya una preocupación, pare, escuche la palabra de Dios y practíquela. No es solo escucharla, porque es que Dios le da a uno la instrucción. El otro compromiso es que uno siga esa instrucción con acción. No tan bonita la palabra, no, con acción. La otra palabra la encontramos en Lucas 7:36 al 48 y nos dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Ojo con lo que arranca. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y entrando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar sus lágrimas sus pies, y enjuagaba sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: con si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús: una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno debía 500 denarios y el otro 50.
Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que a quien perdonó más. Y él dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, no me diste agua para mis pies, me está regando mis pies con sus lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste un beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que son muchos los pecados, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Grande palabra. Otra visita de Jesús, donde le rogaron que fuera. Pero ¿quién le rogó? Aclaremos una cosa, los fariseos, en ese tiempo nosotros tenemos el concepto de que el fariseo es un hipócrita. Hoy en día decimos fariseo es un hipócrita. En esa época, fariseos es un renglón, una vía de los religiosos. Era una religión, digamos así, una religión, como decir ahorita el católico, el evangélico, el cristiano, el que cree en Mahoma, el que sea, pero que estudiaban palabra. O sea, digamos que si uno ve una persona que estudia palabra religiosamente, dice uno, uy, esa persona es buena. Eso fue lo que pensó la mujer que habla aquí en la palabra, que dice que es pecadora. Entonces pienso que ella en su buen saber diría, no, pues si el fariseo es un religioso, escucha palabra, pues es una persona buena, no voy a tener problema cuando Jesús llegue allá para entrar a su casa y pedirle perdón a Jesús. Entonces ahí es donde empieza este análisis. Si él le rogó a Jesús para que fuera, él dijo entre sí, si este fuera profeta, o sea, ya cuestionó a Jesús. Él entró cuestionando a Jesús, porque si este fuera profeta, sabría quién es el que lo está tocando. Jesús le leyó su pensamiento. Jesús sabe nuestros pensamientos, sabe lo que pensamos, sabe lo que vamos a hacer. Y fue cuando le puso esa parábola de los que, como una persona perdonó a uno que le debía 50 denarios y otro 500 denarios. ¿Cuál va a querer más al que perdonó? Pues el que debía más. Él dice ahí, al que más se le perdona, más ama. Y al que menos se le perdona, poco ama. Y es prácticamente lo que nos pasa a nosotros. Es prácticamente lo que hacemos también en nuestras casas. Uno, juzgamos nomás en expresiones como cuando estamos viendo los noticieros y cómo Jesús, cómo Dios permite tantas cosas, sin analizar el contexto de lo que está sucediendo, sin analizar el contexto de cada una de las maldiciones, pecados que por nuestra misma decisión hemos traído. Nosotros traemos pecados, maldiciones de nuestros antecesores, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, 7 generaciones antes. Y la consecuencia del pecado es la muerte. Todo pecado tiene consecuencia. Se paga hoy, mañana, pasado mañana, dentro de un año, dentro de 10 años. Tiene consecuencia. Entonces, más si juzgamos. A veces leemos palabra, hacemos acepción de personas en las calles, nos creemos más que un indigente, cuestionamos al borracho, cuestionamos la prostituta,
cuestionamos, pero nunca damos la mano para ayudar. La casa del que juzga. La casa del que juzga. Esa es la casa de Simón. Nunca nos paramos en la posición de la pecadora. Mire que la pecadora, en toda la Biblia no se encuentra ninguna mujer. Imagínense lo que lloró ella para pedir perdón, toda la cantidad de lágrimas que salió para lavar los pies de Jesús. O sea, él dice ahí, me lavó los pies. ¿Cuánto tuvo que haber llorado esa mujer para haberle lavado los pies? ¿Cuánto era su arrepentimiento? Porque tenía un pecado que, como nosotros medimos los pecados, o sea, la prostitución, pero como yo solo digo unas mentiritas piadosas, entonces no es comparable ese pecado. Cuando pecado es pecado. No sé los tuyos, no sé los de tu casa, pero todos los cometemos. Todos los cometemos. Y de esa misma manera deberíamos arrepentirnos. Y deberíamos invitar a la casa de Jesús. No a juzgar, no a cuestionar, sino a arrepentirnos. A reconocer que somos pecadores. A reconocer que somos unas ovejas tontas. Pero nunca nos damos esa oportunidad. Solo juzgamos, y que porque leemos Biblia, o porque vamos a misa, o porque vamos al culto, o porque vamos a la iglesia, somos menos pecadores que los demás. No damos la mano para ayudar. Hacemos acepción de personas. Juzgamos. Entonces, y en ambas casas, en la casa de los preocupados, de los asustados, de los miedosos, y en esta casa, que es la casa de Simón, que es la casa donde se juzga, donde se señala, en ambas casas. La primera era casa de amigos que invitaron a Jesús y lo cuestionaron y dudaron de él, y cuando uno le da miedo, duda de la palabra de él. Y en la segunda casa, el religioso, el que se la pasa leyendo y el que se la pasa con la Biblia bajo el brazo, digámoslo así, también lo cuestionó. También cuestionó. ¿Qué casa viene siendo la de nosotros? Es algo que toca analizar. Hay una tercera casa. Y esta es la casa de Zaqueo. De Zaqueo, gran personaje. La encontramos en Lucas 19, del 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y ricos. Aquí hay que hacer una aclaración. Zaqueo era jefe de publicanos, es cierto. Rico, es cierto. Uno cree que una persona, que esa persona, Zaqueo, como cobraba impuestos, él era jefe de publicano, entonces le cobraba impuestos a Roma, y también le cobraba impuestos a los judíos. Entonces, ¿qué hacía? Todo el mundo dice, como es cobrador de impuestos, pues es ladrón. Nos saquea. Entonces, eso es falso. Él era un hombre rico. Entonces, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirándolo hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, murmuraban diciendo que había entrado a posar donde un hombre pecador.
Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Excelente palabra. Analicemos lo siguiente. Mire que en las dos primeras, los que cuestionaban fueron los de adentro. Y en la tercera casa, Jesús no había entrado donde Zaqueo y ya la gente afuera lo estaba juzgando. Ya lo estaban señalando, ya lo estaban cuestionando. ¿Qué le estaban cuestionando? Uy, Jesús entrando a una casa de un publicano, de un ladrón, cuando no era así. O sea, están cuestionando a Jesús y están cuestionando a Zaqueo. ¿Será que eso no nos pasa a veces cuando decimos esa persona es tal cosa, esa persona no sé qué? Él se la pasa haciendo eso, señalando, cuando uno señala con este dedo y vienen tres en contra. Entonces lo estaban cuestionando desde afuera, ya no desde adentro. Zaqueo vio que en medio de la multitud él no podía y se subió a un árbol sicómoro solo para verle pasar. Solo para verlo pasar. O sea, qué alegría la que sintió Jesús, sentir que alguien genuino, con un corazón gozoso, con una sinceridad, lo iba a recibir así. Mucha gente había en los lados, en el camino, pero había muchos juzgadores, había muchos religiosos. Entonces vemos cómo a veces nosotros señalamos gente que son pecadores según nuestro criterio, pero jamás sabemos que ellos, a los que nosotros juzgamos, reciben mejor a Jesús que nosotros mismos. Entonces, pues, esta es una invitación a ti y a todos los que compartan este video, a que nos hagamos la pregunta del millón. ¿Cuál es nuestra casa? ¿Cuál es nuestra casa? ¿La casa de Marta, que supuestamente eran amigos de Jesús, preocupados, con miedo, desconcentrados, pasivos? ¿La casa de Simón, que rezamos y rezamos y no practicamos y sí juzgamos? ¿O la casa de Zaqueo, que sabe que es pecador y se arrepiente al ver la presencia de Jesús y actúa inmediatamente siendo misericordia con los pobres? Y mejor aún, que atiende a Jesús como se merece, como nuestro primero, como nuestro Padre Celestial. Invito a que tu casa sea la casa de Zaqueo. Te pueden juzgar, te pueden señalar, pero si Jesús está contigo, puertas se abrirán. Si la palabra de Dios está en tu casa, Él reinará. Estas tres casas también las encontramos al leer Mateo 6:31 y el inicio del capítulo 7 de Mateo. Mateo lo resumió a ellos tres dentro de esta palabra que a continuación les voy a leer. Dice así: no nos afanemos pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Marta. Y todas las cosas os serán añadidas. Así que no te afanes por el día de mañana,
porque cada día trae su propio afán. Bástale a cada día su propio mal, la casa de los afanados y los llenos de miedo. No juzguéis para que no seas juzgado, pero con el juicio que juzguéis serás juzgado, y la medida que midáis serás medido. ¿Y por qué miras la paja de tu ojo, del ojo de tu hermano, y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Simón, la casa de juicio. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pida se le dará, y al que llame se le abrirá, y al que busque hallará. ¿Qué hombre hay de vosotros si su propio hijo le pide un pan y le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado y le dará serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, dad buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas estas cosas los hombres que los hombres hagan con vosotros, así también haced, porque esta es la ley y los profetas. Bien hecho, Zaqueo. Te invito a que tu casa sea la casa de Zaqueo. Gracias por escucharme, suscríbete al canal y espero que esta palabra haya sido de reflexión y alimento para tu vida. Gracias, nos vemos en otra oportunidad. Te hablo John Rodríguez.